Profesor, Cuéntame. en la plataforma hay un mapa de sistema respiratorio. Eso es para hoy. Eso tiene una semana, creo, y se cierra hoy, así es. Sí. Bueno, sí, eso tiene una semana. Se cierra el día de hoy, recuerden que se cierra a las 12 y tienen una extensión hasta las 11 de la noche. A las 12 del mediodía y tienen una extensión hasta las 11 de la noche. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, teníamos entonces este señor que es el nodo sinusal y que él tenía o tiene una despolarización que puede realizar iniciar potenciales de acción de 60 a 100 veces en un minuto. De 60 a 100 veces en un minuto. Vimos también que el nodo auriculoventricular se puede despolarizar de 40 a 60 veces en un minuto y que las fibras de Purkinje lo pueden hacer de 20 a 40 veces en un minuto. Sabiendo esto, entonces cualquiera de ellos puede tomar el comando de lo que es la conducción eléctrica del corazón. Y así como nos explicaban la vez pasada, que quien toma el control es el nodo sinusal, que por eso se conoce como marcapaso fisiológico, es porque él se despolariza mucho más rápido, mucho más veces en un minuto que los demás. Y al despolarizarse, a través de las fibras conductoras que hablaremos ahorita, hace que se despolaricen los otros y entonces al despolarizarse comienzan otra vez de cero. La única manera para que, por ejemplo, este nodo auriculoventricular tome el control con una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto, sería que este señor, el nodo sinusal, no funcionara, ¿verdad? Que este no funciona. Y entonces este tomaría el control con una frecuencia entre 40 a 60 veces por minuto. Lógicamente, si vemos esto, 60 sería el valor mínimo normal de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, quiere decir que con estas frecuencias una persona no podría realizar ejercicio, porque cuando realizamos ejercicio, como ya vimos en clases anteriores, el gasto cardíaco debe aumentar y esto entonces debería aumentar el número, la frecuencia como tal debería aumentar. Y al tener una frecuencia tan baja, lo que va a aumentar es muy poco. Y entonces la persona aparecerá con signos de insuficiencia. Aparecerá cianosis, de repente hasta un síncope, una pérdida del conocimiento. Por esta razón. Si este tampoco sirviera, suponiendo, este tampoco funciona, entonces quien toma el comando sería este con frecuencias entre 20 y 40. Y si este solo me permitiría estar en reposo, ¿sí? Sentado, acostado, sin hacer ningún esfuerzo para no, porque no podría, la necesidad del gasto cardíaco sería imperativa y no podría aumentar la frecuencia. Entonces, tomaría el control las fibras de Purkinje, pero con esta frecuencia, que esta frecuencia sí produce síncopes bastante, porque miren que está por debajo, aquí habría una bradicardia constante en este paciente, aún en reposo estaría bradicárdico, quiere decir que había momentos en que perdería su conocimiento. Claro que el corazón no dejaría de latir, lo haría, pero con una frecuencia menor. Entonces, esto que estamos viendo es lo que
se conoce como cronotropismo, ¿verdad? Esa facultad que tiene el corazón de tener una frecuencia de despolarizaciones. Eso es el cronotropismo. Recuerden que viene de la raíz crono, que significa tiempo. Entonces el cronotropismo, esa facultad, esa propiedad que tiene el corazón, básicamente el corazón tiene alrededor de 5 propiedades. La fibra, bueno, el corazón total no, la fibra cardíaca como tal, la fibra miocárdica, tiene 5 propiedades. Ustedes revisaron el inotropismo. ¿Recuerdan que estaba dentro de una cosa que tenían que revisar? Creo que hubo preguntas de eso en el segundo parcial. El inotropismo, el vanotropismo, el cronotropismo, el dromotropismo también estuvo ahí presente. Entonces, si miramos, por eso este señor es quien lleva ese comando, y cuando él no está presente, entonces aparecen lo que nos mostraban en el electrocardiograma, en donde no aparecía, había ausencia de onda P, ¿se acuerdan? No, que directamente aparecía un complejo QRS sin la presencia de onda P. ¿Por qué? Porque este señor no estaba despolarizándose. Además de eso, estas frecuencias van a ser frecuencias bajas, bradicárdicas. Y ya se acuerdan que también nos enseñaron eso en lo del electrocardiograma, que si no aparecía esa onda P, nos decía que ese ritmo no era sinusal, o sea, no estaba originado en el nodo sinusal. Y de acuerdo a su frecuencia, podríamos saber dónde está presente, si era un ritmo nodal, así es que se llama ritmo nodal, cuando es producido por el nodo auriculoventricular. Bueno, vimos también las fibras que, además de esas fibras autoexcitadoras, también existen unas fibras llamadas fibras conductoras. Vamos a ponerle las fibras conductoras, aquellas que logran conducirme esos impulsos desde el nodo de origen, en este caso del nodo sinusal, al nodo AB, y como están desde un nodo a otro nodo, se llaman internodales o internodulares. Eso depende de la bibliografía. Se llaman internodales o internodulares. Y básicamente contienen unos fascículos, que es un fascículo anterior, un fascículo posterior y un fascículo medio. Tenemos también que de él se desprendía este fascículo, el fascículo de Bachmann, que va a conducir que estos impulsos eléctricos se propaguen hacia la aurícula izquierda. Y una de las cosas que también nos hablaron es que nos hablaron del tabique, ¿se acuerdan? Del tabique auriculoventricular, y nos expresaron que este tabique, en cuanto a la conducción eléctrica, en cuanto a ella, su función es hacer que normalmente estos impulsos eléctricos se propaguen solo a través de esta porción, solo a través del nodo auriculoventricular, solo a través de esta porción. Por aquí solo puedan pasar esos impulsos, que no tomen otro camino, sino a través de esta zona, lo que es nodo AB y el haz de His o haz auriculoventricular. Eso nos permite que se dé en orden la conducción eléctrica del corazón. Estamos hablando normalmente, porque de manera anormal sí puede ocurrir que estos impulsos aparezcan y se vayan a impulsos ectópicos y logren pasar por otras partes. Pero normalmente ese tabique auriculoventricular sirve como un aislante para que ese impulso eléctrico solo pueda pasar por allí.
eso le da también una característica especial al nodo AB, que es donde se permite el retraso, del cual nos hablaron, el retraso de este impulso, aquí se retrasa, y ese retraso permite que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Entonces lo que nos permite que haya una sístole auricular mientras el ventrículo todavía está en diástole. Y entonces de esa manera estas aurículas me van a llenar a los ventrículos y se convierten en algo que les aparece allá en fisiología como cavidades cebadoras, ¿sí? Como cavidades cebadoras, porque están llenando a otra cavidad. Entonces, eso es importante que se produzca. Por eso es importante que se produzca este retraso. Fíjate que cuando ese retraso no se produce, ¿sí?, entonces aparecen los que son las arritmias, porque comienza a haber ya desorden en ese impulso. También nos hablaron de que ese impulso iba en un solo sentido, ¿verdad? Y esto es bien importante porque esto también es pilar para entender lo que son las arritmias, esas pérdidas de ese ritmo. Entonces, nos dijeron que ese impulso, ¿sí?, era de manera descendente y con una angulación de más o menos 59 grados. ¿Se acuerdan que hablaron del eje del corazón? Entonces, este impulso, si miramos, por ejemplo, la célula, vamos a ver la célula cardíaca. Si miramos las células cardíacas, vamos a suponer que ellas están colocadas así. Voy a dibujar aquí varias pelotitas. Hacia los lados también hay infinidades, hacia acá. Así, hacia acá también hay más y hacia acá hay más también. Hacia arriba también hay más y hacia acá hay otra. Suponiendo que este que tenemos acá es el nodo sinusal, con varias células que forman ese nodo. Y ahí se genera un potencial de acción. Ese potencial de acción es capaz de rápidamente propagarse a las otras células gracias a las uniones gap que tiene. Entonces vamos a ponerlos aquí. Son unas uniones que permiten que los iones pasen, cuando se despolarizan, de una a otra. Y de esa manera puedan seguir despolarizando al resto de células. Lo hace de una manera rápida y esto le da la propiedad al corazón de un bombeo eficiente. Todas estas células están conectadas a través de estas uniones gap. Son canales que permiten que los iones se muevan de una célula a otra. Y de esa manera se va transportando el impulso. Vamos a colocarlo, el impulso, así, en este sentido. Ahora, si nosotros miramos acá, cuando ocurre la repolarización, estos iones también podrían regresarse, mira. Y al regresarse una cantidad de iones positivos, podrían entonces estimular nuevamente a esto y generar un potencial de acción. Y eso me produciría una arritmia. Porque mientras un impulso va bajando hacia los ventrículos, fíjate, de pronto las aurículas y parte de los ventrículos, de la parte ventricular superior, estaría contrayéndose. Y eso generaría un desorden en la contracción. ¿Por qué no ocurre esto? Esto no ocurre gracias a lo que es ese periodo refractario que se da por los canales de calcio, tanto en la meseta y que continúa hasta la repolarización. Ese reposo, ese periodo refractario que se da,
que es más o menos, y ustedes también nos lo plantearon, de 200 milisegundos. En la clase pasada lo plantearon. 200 milisegundos. Cuando este periodo refractario se disminuye, miren, por debajo de 150 milisegundos, lógicamente, cuando está por debajo de 150 milisegundos, entonces sí se pueden producir otros focos, llamados focos ectópicos, porque no son el foco de un potencial de acción normal. Puede aparecer en cualquier parte de las células de lo que es la fibra miocárdica y generar potenciales de acción, generar contracción como tal. Por debajo de 150, 100, 120. Entonces, y ustedes vieron que ustedes nos dieron ese límite entre 150 y 200 milisegundos es el tiempo ese refractario que dura ese momento en el que en este momento las fibras, durante este periodo refractario, las fibras, por más que obtengan iones, sodios o calcios, no van a generar potenciales de acción. Eso permite que no se den las arritmias. Entonces fíjate que cuando esto baja este periodo, se pueden producir arritmias. Ahora, ustedes hemos hablado de la adrenalina y su papel en lo que es el sistema simpático. Y la adrenalina, que es una sustancia inotrópica, recuerden que inotropismo es la propiedad que tiene la fibra cardíaca para contraerse, para que su contracción sea fuerte. La fibra cardíaca entonces aumenta la fuerza de contracción. Y cuando esa aumenta, hablamos de inotropismo. Entonces, la adrenalina es capaz de acortar este periodo refractario. Entonces, por eso cuando lo utilizamos debemos tener mucho cuidado porque ella puede producir entonces que este periodo refractario disminuya y se produzca arritmia. ¿Vale? Fíjate, a veces y podemos utilizarla también para corregir cierto tipo de arritmia. Entonces, para que se den cuenta que cómo a través del acortamiento de este periodo refractario es que se produce la mayoría de arritmias. La mayoría, hay otras que se producen por otras causas. Bueno, aquí podemos rescatar entonces el paso de este estímulo a través de esta zona, que es una zona libre del tabique auriculoventricular, que es donde está el nodo AB y el haz de Is. Luego aparecen las otras fibras conductoras, que serían ese haz de Is que se divide en dos ramas, una rama que va al ventrículo izquierdo y una rama para el ventrículo derecho. Ahora, noten que esa rama es descendente y luego se convierte en ascendente para unirse con lo que serían las fibras de Purkinje. Ahora, ¿qué proporciona esto? Proporciona que la contracción muscular del corazón comienza entonces en la parte superior a darse, miren, comienza aquí de esta manera, va hacia el ápex y luego esa contracción se eleva nuevamente y de esa manera hay flujo de sangre en este caso hacia la parte superior, a las arterias, en este caso que estoy en el ventrículo derecho, pues a la arteria pulmonar. ¿Ven el flujo? El flujo va hacia la parte superior. De esa manera el corazón garantiza una adecuada perfusión de todos los tejidos, que es lo que a final de cuentas debe garantizar nuestro corazón. Que él le pueda repartir sangre por igual, sangre oxigenada y con todos los demás nutrientes a todos los tejidos. Eso nos dice que ese corazón está funcionando bien y decimos entonces que ese corazón es suficiente. Ahora, cuando un corazón no realiza esto, no puede bombearle sangre a todos los tejidos, ya deja algunos tejidos sin que le llegue sangre, entonces podemos decir que ese corazón
es insuficiente. ¿Sí? Entonces, más o menos para que entiendan ese término de por qué insuficiencia, porque no le estoy llevando la cantidad necesaria de sangre con nutrientes a los tejidos. Ahora, hay que tener en cuenta que las vías para llegar a estos tejidos estén despejadas, porque si tengo un trombo o algo que me está obstruyendo una arteria que me está llevando sangre a un tejido, pues la culpa no es del corazón. Ahí no podemos decir que el corazón es insuficiente. Ahí el corazón podría ser suficiente, pero el problema está en una obstrucción que se está dando a nivel de ese tejido. Bueno, de allí pues hablamos entonces también el día jueves de lo que era las las derivadas, eso, las derivadas. Hablamos de derivadas precordiales, de derivadas bipolares de los miembros, derivadas monopolares, que nos hablaron perfectamente, las monopolares o aumentadas. Entonces nos hablaron de ABR, ABL y ABF. Y nos mostraron cómo ABR normalmente es negativa. En un electrocardiograma normal, pues ella debe aparecer normalmente negativa, mientras que las demás son positivas. Entonces nos mostraban ABR, acuérdense la A de aumente, que es aumentado, V de vector, y R de right, derecho. Lo mismo pasaba con ABL, sería como vector aumentado, izquierdo o del lado izquierdo. Y por acá, en la parte inferior, nos colocaban A, U, B, F, foot. Entonces, sabemos que el corazón, como su impulso se genera desde aquí hacia abajo, en este sentido, entonces el corazón, la base del corazón será más negativa. Mientras que cuando nos acercamos a la punta de ese corazón, entonces será más positiva. Recuerden que estamos hablando de campos eléctricos y ahí siempre se generan campos positivos, campos negativos, como una batería. Diferente a cuando los estamos registrando, porque de pronto alguno de ustedes me dirá, pero y entonces estas derivadas solo me registran un polo, o positivo o negativo. También nos hablaron de que en ese triángulo de Beethoven había una derivada bipolar que me registra dos polos, que es la 1, ¿sí? La 2, que iba aquí inclinadita, y la derivada 3, que quería aquí más o menos. 1, 2 y 3, o D1, D2 y D3. Vamos a tomar aquí. A realizar el triángulo. Vamos a tratar de montar un semitriángulo aquí. Aquí no va a quedar muy bien, pero es para darles una idea. Ahí tenemos nuestro supuesto triángulo de Beethoven. Entonces, ya sabiendo que esto aquí es más negativo, la punta es más positiva, entonces podemos decir que ABR, en lo que es D1, que es esta, que va desde el hombro derecho hasta el hombro izquierdo, esta porción será negativa. Entonces aquí me registrará de este lado potenciales negativos. Mientras que de este lado, recuerden que
es un campo eléctrico, por lo tanto tiene negativos y negativos. Entonces de este lado me va a registrar como una batería que tiene polos, me va a registrar entonces un polo positivo. Porque si miramos acá, esto está más pegado a la base, mientras que esto está más pegado a la punta, si lo miramos así. ¿Ven? Está más cerca de la punta, por eso me da negativo y positivo. En el D2, mire, me estará registrando potenciales. Me estará registrando potenciales negativos, porque la base, miren, a ver, en este caso, esto estaría, el transductor derecho estaría más cerca de la base, entonces esto sería negativo, mientras que este ABF estaría más cerca ¿sí? Estaría más cerca de la punta, por lo tanto hacia la punta me registraría potenciales positivos. Y en D3 me registraría, miren la base, esto sería más negativo, y hacia la punta me registraría más positivo. Ahora, ¿por qué lo quise llevar aquí? Para que entendieran, porque cuando me hace un registro, miren, de ABR, como ABR solo me registra un polo, porque ella es monopolar, solo me va a registrar un polo. En este caso, los dos polos que tiene para registrar son negativos, por lo tanto, ella normalmente siempre va a ser negativa. Mientras que las otras podrían variar, fíjate. Podría ser positiva algunas veces, o negativa, o estar isoeléctricamente colocadas, tanto positivos como negativos, e igual con ABF. Si ven de dónde parte entonces que esta derivada normalmente siempre debe estar negativa en el electrocardiograma normal. Un electrocardiograma normal, y lógicamente cuando hablamos de normal es que además de que sea normal, de un paciente normal, es que también tenga una buena técnica para poder hacerlo. Porque muchas veces, a veces miramos los electros y también debemos mirar a ver si los electrodos fueron colocados de una buena manera. ¿Vieron? Porque muchas veces hay errores en ellos y si nos guiamos de ese electro, que los electrodos los colocaron mal, también el diagnóstico nosotros lo vamos a poder hacer mal. Bueno, ese día hablamos de qué más, Bueno, la parte eléctrica, ¿qué más fue? ¿Quién me ayuda, porfa? Un poco. ¿De qué más conversamos ese día? Del ECG. Sí, por eso, del electrocardiograma, que ahí estoy hablando algo de él. No sabía de qué más. Dijeron algo de patologías también ese día, ¿no? Bueno, preguntas hasta el momento. Arritmias, creo. Sí, nos las explicaron así un poco porque el tema más que todo era anatomía. Ahí yo les di algunas pautas de ellas. Recuerden que esas arritmias se dividen en supra e infraventriculares. Ellos ahí por ahí nos dieron algunas. Las taquicardias sinusales, las bradicardias sinusales. Bueno, ¿qué más? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, vamos a conversar entonces un poco. Vamos a conversar. Bueno, ¿quién podría
decirme cómo se produce la apertura de las válvulas? ¿Quién podría decirme? Profesor, usted pide, o sea, las válvulas normales, de por cómo se, o sea, por qué se abren. Sí, porque se abren y porque se cierran las válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas o semilunares. Pues porque cuando ya está completamente el llenado de algún ventrículo, una aurícula, ellas detectan, pues, ellos creo que es por la presión que genera el llenado y esa misma presión hace que se abran. Y cuando deja esa presión, se cierra. Pues no, Ok, listo, eso es completamente cierto. Ellas se hablan a punta de lo que es presión. Esa presión que ejerce la misma sangre sobre las paredes y que ejerce sobre las valvas. Hace que se abran y luego hace que se cierren también cuando se produce la sístole. Esa presión que se genera por las paredes hace que la sangre coja hacia adelante y hacia atrás y cierre las paredes. ¿Por qué la pregunta? Porque a veces pensamos que se hace a través, muchas veces, de hecho, ya creo que cuando se hace el curso se toma el curso de, de sistema cardiovascular, es que nos damos cuenta que eso no se da por ningún nervio, por un control del sistema nervioso, nada de eso, sino simplemente es mecánico a través de presiones, de las presiones de la sangre. Muy bien. Jean Paul fue el que me habló, ¿verdad? claro, claro, claro. Claro, claro. No, porque te voy a quitar aquí que no me habías contestado presente. Vamos a quitarte de aquí de las Lo siento, fallas. lo siento. Bueno, entonces, otra pregunta así suelta, vamos a ver. ¿Quién nos diría que es volumen sistólico? Ese no es la cantidad de sangre que sale, Del ventrículo izquierdo. Es el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo, exactamente. Pero ¿cuándo sale? Cuando se rompe. ¿Cuándo sale exactamente? Si sale del ventrículo izquierdo, sí, ta. Pero recuerda la palabra sistólico. En el momento de la contracción. Eso, la sístole. Pero no hablemos de contracción, ya como dice volumen sistólico, entonces, si la que sale del ventrículo después de cada sístole. O sea, cuando hay la sístole ventricular, esa es la cantidad de sangre que sale del ventrículo. También se conoce con qué otro nombre a ese volumen sistólico. el gasto cardíaco, ¿no? Algo así. No, gasto cardíaco no. Él hace parte del gasto cardíaco, pero no se llama gasto cardíaco. Volumen eyectado. Es volumen de eyección, puede ser otro nombre, claro que sí. También otro nombre, ¿quién recuerda? Bueno, entonces tenemos eso. También se conoce como, ¿te acuerdas? En porcentaje que cuando tenemos en porcentaje, ¿cómo lo llamamos? A ese mismo volumen en porcentaje, que decimos que el porcentaje está entre 70 y 80%. También se conoce como fracción de eyección, pero como porcentaje, ¿ok? Bueno, otra pregunta. ¿Qué es dromotropismo? Profe, esa no sería la capacidad que tiene el corazón para poder realizar lo que serían los impulsos.
Sí, para poder, para transmitir eso, los para impulsos la eléctricos, pues, a través del sistema de conducción. eso, esa es la velocidad con que se transmiten esos impulsos, que puede ser mayor o puede ser menor. Vale, Exacto. eso es otra propiedad de la fibra cardíaca. Y entonces ya llevamos inotropismo, ya vimos cronotropismo y ahora vimos dromotropismo. Vámonos con otra facultad o propiedad. Bueno, entonces nos faltaría el batmotropismo, así como Batman, como bat de murciélago en inglés, batmotropismo. Pues esa sería la capacidad que tiene para responder ante cierto estímulo, ¿no? Bueno, en realidad ya es en la fibra muscular como tal, lo que es esa O manera sea, de... la capacidad que tiene de generar los potenciales de acción. Eso, eso es, esa capacidad de generar esos potenciales de acción. Fíjate que cada uno depende del otro. La propiedad de generar potenciales de acción, pero necesito también del dromotropismo para poder conducirlo, porque de nada me sirve que los produzca esos potenciales si no tengo cómo conducirlos a través de toda la fibra miocárdica. Muy bien. Bueno, entonces fíjate que todas estas propiedades son las que me ayudan a que ese corazón realice la actividad que él realiza normalmente. Bueno, eh, entonces vamos a buscar otra preguntita por allí. Bueno, cuéntenme esta pregunta. Vamos a analizar un poco. ¿Cuál será la función, escuche, de la válvula mitral? A ver, piénsenla sin carrera. Vamos a pensar antes de hablar. La función de la válvula mitral. Lógicamente, a partir de la definición de lo que es la función de las válvulas en general. Entonces, ¿cuál sería específicamente la de la mitral? Para mí la función de la válvula mitral es regular el flujo sanguíneo. O sea, regula el flujo de la sanguíneo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Pero ¿hacia dónde lo regula? ¿Desde la aurícula al ventrículo De o la, del de la ventrículo hacia la cavidad aurícula? superior izquierda del corazón. Sí, Desde sí, la pero lo está regulando para que pase desde las aurículas a los ventrículos o desde las ventrículos a las aurículas. de la aurícula, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Todos están de acuerdo? Sí. No, O sea, sí, profe, porque sí, claro, porque después lo que hace la válvula Ok. mitral es que se va a cerrar y así va a evitar pues que la sangre se devuelva y pueda continuar su recorrido, que sería hasta la aorta Bueno, entonces y hasta el resto del cuerpo. fíjate en lo que tú me dices. Tú me estás diciendo una verdad que es la definición de la función de todas las válvulas. Evitar que se regrese la sangre, no dejar que fluya. ¿Recuerdan de eso? Toda válvula, una válvula lo que hace es evitar, y cuando pasen al siguiente semestre, que vean sistema digestivo y se encuentren con las válvulas que hay allí, por ejemplo, con los esfínteres, como la válvula ileocecal, por ejemplo, me va a evitar que el contenido del colon se devuelva hacia el intestino delgado. Entonces, una válvula siempre lo que me va a hacer es evitar el
flujo retrógrado, el retroceso. Por eso les preguntaba que en qué sentido, si desde las aurículas hacia los ventrículos, pero esa no es su función es evitar que se devuelva de los ventrículos hacia la aurícula. Pero en el caso de la mitral, sería que devuelva, para ser específicos, sería que devuelva la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Esa es su función, evitar eso. ¿Vale? O sea, regular el flujo de sangre también. Pero la función de la válvula como tal es evitar, búsquenla en cualquier fisiología y se darán cuenta que ella evita el retroceso. No tanto regula porque el paso está regulado a través de presiones, como nos dijo ahorita Jean Paul. ¿Se acuerdan? Que es por volumen. El volumen de sangre que está en esa cavidad, en el caso de las aurículas, hace que las válvulas auriculoventriculares se abran por la presión que ejerce la sangre sobre las valvas. Hace que se abran. Así como si usted está en un estadio y tienen las puertas allí como que los staff para un concierto y hay un montón de gente y la gente se agolpa así y las puertas del estadio las tienen allí como que los staff agarradas, pero cuando llega un momento en que es tanta las personas que quieren entrar que vencen la fuerza de los staff y las puertas se abren. Entonces, ella no regula en realidad ese paso de sangre como tal, de una aurícula a un ventrículo. Lo que hacen es que evitan que se devuelva. Ese flujo de sangre, si lo analizamos bien, se va a producir básicamente por volumen, ¿sí? Lo que es la presión de esa sangre es la que va a abrir a esa válvula, ¿vale? Entonces ellas no van a regular en sí la entrada de esa sangre a los ventrículos. Igual va a pasar con, por ejemplo, la válvula aórtica. Su función es evitar que esa sangre se devuelva, sino que, o sea, en otras palabras, que vaya hacia atrás, retrógrado, flujo retrógrado, sino que se dirija hacia adelante, flujo anterógrado, para que llegue a todos los tejidos. De hecho, profe, cuando se produce un prolapso de la válvula mitral es muy difícil de detectarlo. Eso. Entonces, cuando se producen estos prolapsos, ¿sí?, tiene que ser muy marcado, muy grande para que se detecte o que ya haya pasado bastante tiempo y haya generado otros cambios. Profe, y uno de esos puede ser la estenosis mitral. Bueno, en la estenosis sí se puede producir esa estenosis y eso me genera los famosos soplos que creo que ustedes han visto allá en fisiología, los soplos cardíacos. Así como la taquicardia también. Sí, ahí puede producirla tanto en insuficiencia como en estenosis. Eso depende. No es tan patológico. O sea, más que todo es como la falta de pronto de lo que usted decide, que se percibe un sonido como de especie de soplo. Eso, sí. La parte del cansancio también, o sea, más que todo como cansancio, dolores a nivel de pecho, creo que serían como que los principales síntomas, ¿no? Sí. O sea, dolores del pecho lo digo por la parte de... Porque la cantidad de sangre, un orificio estenosado significa que ese orificio no abre bien, en el caso de una válvula no abre del todo bien, solo abre una parte, quiere decir que la cantidad o el flujo de sangre en este sentido que está pasando es muy poco, ¿sí? Entonces, la cantidad de sangre que va a llegar a llenar, recuerde que esto tiene unos tiempos. En otras palabras, no es lo mismo llenar pongámoslo así, no es lo mismo llenar un tanque con una manguera ¿qué será? Una manguera, pongamos, de 5 milímetros, ¿sí?, de diámetro, a llenarlo con una manguera de 10 centímetros de diámetro. Eso más o menos sería. Lógicamente, la manguera, entre más calibre tenga, el flujo de esa sangre va a ser mayor, va a llenar en menor tiempo a esa cavidad, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de la parte eléctrica, de la conducción, tiene unos retrasos, pero ese retraso tiene un tiempo que iba hasta los 20 segundos, 0.20 segundos, perdón,
o 200 milésimas de segundo. ¿Se acuerdan? Ese intervalo PR. Entonces, ese intervalo de tiempo se va a dar y cuando se dé, se va a producir la sístole ventricular y se cerrará la válvula. Se haya llenado totalmente el volumen telediastólico, sea el ideal o no sea el ideal. Ella se va a producir la sístole y se va a cerrar. Entonces, entre más estenosis haya, menos flujo va a haber, y para poder llenarlo en ese tiempo, la cantidad de sangre que va a quedar en ese ventrículo va a ser mucho menor. Entonces, lo que me genera toda esta sintomatología de la que tú me hablas. Ahora, estamos hablando de las estenosis tienen grados. Entonces, estamos hablando de unos grados, de grados graves. Bueno, en cuanto a las insuficiencias, que también sería la contraparte, recuerden que tenemos que una válvula, por ejemplo, ya que estamos hablando de la mitral, entonces hay estenosis mitral, pero también hay insuficiencia mitral. ¿Y a qué se referirá esa insuficiencia mitral? ¿Quién tiene idea por ahí? Pues al cierre defectuoso de la válvula mitral, ¿no? ¿Y entonces qué me produce ese cierre defectuoso? Una fuga. ¿Eso hacia dónde? A los ventrículos. Sí, pero ¿hacia dónde? Estamos hablando de la insuficiencia mitral. Desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda. Eso, muy bien. Ahora sí, ya, entonces ya vemos que Eso sería el prolaxo. sí, esa es insuficiencia, una insuficiencia como tal. Y eso nos produce entonces un soplo de tipo insuficiencia. O sea, una especie de sobrecarga, ¿no? Del volumen de en la aurícula. Bueno, sí, parte sí, pero fíjate que entonces el volumen sistólico va a disminuir y el telesistólico también, el que queda al final de la sístole dentro del ventrículo, que sería la precarga. ¿Sí? Bueno, no sé si de pronto ya lo vieron allá en fisiología. Listo, entonces tenemos que, fíjate cómo se produce entonces esos signos de insuficiencia. Ahora, si vemos lo que es estenosis y lo que es insuficiencia o prolapso de la válvula, en este caso mitral, entonces el soplo, ¿cuándo se produciría? Vamos a ver, se produciría ese sonido al comienzo, en la mitad o al final. Recuerden que cuando hablamos de comienzo utilizamos el prefijo proto. Entonces, ¿cuándo sería? Sería protosistólico, perdón, protodiastólico, protosistólico o telediastólico o telesistólico. Acuérdense que tele es al final. Yo digo que protosistólico. ¿Cuál? ¿El de estenosis o el de insuficiencia? Estenosis. Estenosis sería ¿proto qué? Protosistólico. Protosistólico, ok. ¿Quién dice otra cosa? ¿O todos están de acuerdo? Como fue la pregunta, no escuché bien. Tú sabes que se produce un sonido, ¿cierto? Por la válvula, el choque de esa sangre con esa válvula que no abrió bien. En el caso de la estenosis, produce un sonido. Y en el caso de la insuficiencia, que no cierra bien, produce otro sonido. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? A la auscultación lo vamos a diferenciar dependiendo en qué tiempo ocurren. Recuerda lo que es sístole y diástole. Entonces, si se da al principio de la sístole o al principio de la diástole, o se da al final de la sístole o al final de la diástole. Ese sonido, que es lo que se llama soplo. Ya. Bueno, entonces Valentina nos dice que se da al principio de la sístole. Listo. Entonces veamos. Si tenemos la apertura de la válvula, esa válvula
que se abre, que en este caso es una auriculoventricular, ¿se acuerdan que hablábamos de lo que es la sístole, tanto auricular como ventricular? En este caso, esta apertura, que en ese momento estamos hablando de que cuando se abre esa válvula auriculoventricular, que es la mitral, cuando ella se abre, el ventrículo debe estar ¿en qué? ¿En diástole o en sístole? En sístole. El ventrículo, no, si estaría en sístole, ¿cómo se llena? No sé qué fue la pregunta. Bueno, entonces, si no comprende la pregunta, no puede contestar así, ¿oíste? Si no había llenado cuando se expulsa. Sí, pero préstame atención, porque a veces contestamos así rápidamente y eso nos pasa en los exámenes. Entonces, si no comprendemos la pregunta, volvemos otra vez a leerla y en este caso volvemos y preguntamos, profe, ¿cómo es la pregunta? Para poder comprenderla. Bueno, entonces, sabemos muy bien que cuando se abre la válvula auriculoventricular se hace por presiones, ¿sí? Por el volumen. La sangre que está presionando, así como cuando llenamos un globo con agua. Ahora que estamos en pandemia, usted coge un globo, lo llena con agua o un guante de estos de látex, le echa agua y ese líquido que está dentro, que tiene un volumen, va generando presiones sobre las paredes, haciendo que ellas se aumenten de tamaño. De hecho, si usted sigue, llega un momento en que se rompe, se estalla. Claro. Entonces, ese volumen de sangre que está en la aurícula derecha, que está entrando a través de las cavas, cava superior, cava inferior y del flujo del seno coronario, ¿se acuerdan? Está ingresando, eso genera un volumen que va a hacer que las valvas de la válvula, en este caso mitral, que es la que estamos hablando, se abra, ¿sí? Ahora, esa apertura me va a llenar al ventrículo. Entonces mi pregunta es, ¿el ventrículo está en qué? ¿En sístole o en diástole? En diástole. En diástole para poderse llenar, ¿cierto? Quiere decir que cuando ellas se abren y el flujo de sangre comienza, allí me produce el sonido. Y entonces sería proto. Pero Valentina no sería protosistólico, sino proto... Pero diastólico. ¿Sí? Al principio de la diástole ventricular. ¿Sí? Sí está bien que es proto porque es al principio. ¿Vale? Entonces tú lo escucharás al principio del llenado del ventrículo, que es la diastólica. Mientras que el de insuficiencia se va a generar ya. ¿Cuándo se genera el de insuficiencia? Como es de cierre, se va a generar al final. ¿Pero al final de quién? ¿De la diástole o de la sístole? De la sístole. De la sístole. Eso, al final de la sístole ventricular. Entonces, ¿qué se va a producir? El sonido. Entonces, eso nos ayuda a diferenciarlo simplemente con un fonendo, escuchando, lógicamente, para poder auscultar, debemos, ahora que estamos ustedes que estamos en este ciclo de pandemia en la casa, traten de ponerse con su fonendo a auscultar a todos en su casa, a todos los miembros de su casa, hasta el perro, ausculten. Y de esa manera van acostumbrando su oído a esos latidos, para que en el momento que encuentren un latido anómalo, ustedes digan, epa, esto está sonando mal. Y entonces de esa manera es que se van a descubrir, ajá, esto es un soplo, mira, no, esto es un desdoblamiento, esto ocurrió, mira, al principio de la sístole, aquí estamos en diástole, todo ese cuento. Pero eso es escuchando, no hay otra manera, auscultando. ¿Me vieron? De eso, sí, te lo dicen, los libros lo dicen, todo eso es cierto. Y yo lo estoy diciendo ahora, lo estamos conversando, pero una cosa es aquí, teóricamente hablando, y otra cosa cuando lo estamos auscultando de verdad. Entonces, yo los invito a eso, que en este tiempo le vayan auscultando. A todos los que puedan ahí en la casa, pónganse a auscultar, ausculten. Y de esa manera se van acostumbrando. Lo mismo cuando hablamos de murmullos vesiculares, de auscultar lo que es tórax, auscultar pulmones. La mejor manera de aprender a auscultarlo es comenzar a escuchar.
lo que es un murmullo normal, y después cuando ya escuchamos un anormal decimos, epa, aquí hay algo anormal. Y entonces después aprendemos si son estertores, si son sibilancias, si son roncus. Pero lo primero que hay que hacer es escuchar para acostumbrarnos a esos sonidos. ¿Vieron? Bueno, chicos, no sé si tienen otra pregunta. No hay más preguntas. Bueno, sé que hay gente que, perdón, que no han enviado el mapa conceptual. Entonces, todavía tienen tiempo. Profesor, yo el mapa conceptual del sistema Lo equivocaste. respiratorio lo envié y el primero no me dejó enviarlo, no sé por qué. Bueno, Valentina, no sabes por qué. Yo sí sé por qué, porque intentaste después de tiempo. Pero Es que yo leí que yo tenía problemas para entrar al campus virtual y yo me comuniqué con los de sistema. por Me eso, arreglaron eso. listen, ahí, como te conectaste un poco tarde también, no escuchaste cuando dijimos que estaba abierto hasta las 11 de la noche del día de hoy. El tuyo, tú enviaste contrario. Me enviaste el de corazón, el de la parte eléctrica, me lo enviaste a sistema respiratorio y no has enviado el de sistema respiratorio. Entonces lo que vas a hacer es, como todavía creo que te deja editar el de... No, profesor, a mí me salía que mapa conceptual del sistema respiratorio, la tarea que yo envié como a antier, ayer. Espérate, dame un segundito, ya te lo muestro. Aquí Y lo la tengo. de conducción no me dejan entregarla porque usted ya me puso la calificación. No, ahora sí te va a dejar entregar, tranquilo. Sí. Sí, no porque te puse la calificación, es porque lo entregaste fuera. Ahí me salía, profe, la calificación. Y Porque si no, yo entré. está la calificación, yo la puse. Pero la razón por la que no te dejaba entregar no era esa, era porque estaba por fuera del tiempo. Porque Entra estaba ahora. atrasada, yo sé, Eso. pero Pero no fue por mí. entonces, mira, te voy a mostrar, estoy compartiendo, porfa. Miren, te voy a mostrar para que veas que... Deja de traer esos mangos ahí. Dígame, profe. Ya va, déjame que me sacó. Como no estaba utilizándola, me sacó, entonces ya voy a... Pero ya me dejas enviar los dos mapas conceptuales. Espérate un segundo que te voy a mostrar algo que tú me dices que enviaste porque es usted el que me tiene que habilitar eso. Sí, pero escúchame. Enviaste un mapa conceptual, el de sistema respiratorio, mira, ya te lo voy a mostrar. Tú lo enviaste. Yo no te digo que no. Ajá. Aquí lo tengo. Pero me enviaste el que no era. A eso me refiero. Anda. Claro O sea, que te puedo editar la entrega. voy a ver si eso te lo deja hacer, que es lo que quiero ver. Mira, Porque la clase de hoy era para enviar eso, ¿no? Que usted pone los mapas mira, conceptuales aquí en estoy compartiendo. práctica. Sí, pero ese era el de respiratorio. Pero mira lo que tú enviaste. Muestre para ver. Aquí lo tengo. A ver si es este. Este es respiratorio, míralo. Aquí está en la tarea de respiratorio. Y mira lo que Yo envié respiratorio. Ya te lo voy a mostrar, aquí lo estoy abriendo. Dame un segundo, deja que abra que esto retrasa, aquí atrasadito. No así. ¿Para qué te sientes conmigo? Ah, ese es el sistema de conducción del corazón. Claro, ese fue el que me enviaste. Me lo enviaste a sistema respiratorio, por eso yo ahí te escribo que se lo enviaste mal. Que lo edites. Yo te puse edítalo. Entonces, ahora tienes chance para que envíes los dos, tanto el de... ¿A qué hora, profesor? Hasta las 11, mira, ya te dije, hasta las 11 de la noche, pero tú no vas a mira cuánto tiempo tienes para hacerlo, entonces, por lo menos cámbiame el de respiratorio, envía el de cardiovascular. Bueno. Envía ese que me enviaste, envíalo de cardiovascular. Pero es que no me deja enviar en el de cardiovascular. Entra a ver. Quiero que entre. Bueno. Si quieres, comparte imagen y me muestra, va. Y nos muestra.
pues una pregunta. El mapa conceptual ¿De qué? el del sistema de conducción eléctrico ya no se puede mandar, ¿no? Sí, se puede mandar. Como entraste tarde, no escuchaste. Sí, se puede mandar todavía. Ahí hasta las 11 de la noche hay oportunidad. Intenta ahora ingresar a ver si te deja, si no hay problema. Porque dice que no deja. Profe, Ajá. Cuéntame. Es por eso, para mirar. Yo quiero que me Profe, soy Paulina. Lo que pasa es que yo entré a la clase como a las 9:10, pero me acabaron de decir que le dijera que yo estaba porque no sabía que había llamado a lista. Pero estaba pues en toda la clase, para que sepa. bueno. Está retrasada. No te deja por ningún motivo entonces enviarla. Profesor, sí vio que no me sale ni siquiera para la de respirador, y la de conducción me sale que no la puedo enviar. ¿Cómo hago ahí? No la puedes enviar. Vamos a mirar. Hoy estamos. Con razón. Porque yo no puedo tener esas notas malas, profe. Nadie las debería tener, mija, pero ya eso sí es responsabilidad de cada uno. Pero nadie las debería tener. Listo, era esto, ya vi. Que no la había dado. Ahora entra. Profe, pero me lo va a habilitar, o sea, Oye, las dos tareas. Escucha, hija. Lo que pasa es que lo tenía en silencio, se me olvidó poner el altavoz. Listen, escucha. Ya la tarea la tienes habilitada, no solo tú, sino hay como 5 personas más que no lo han enviado. Entre esas payares, entonces, por favor envíenlo. Ya está permitido hasta junio 1, que es hoy. Listo, entonces envía esa de corazón. Y la de respiratorio. Pero usted vio cuando le compartí pantalla que Sí, me ya metí ahora y salía esa vaina. Oye, ¿Ah? lo acabo de corregir. Bueno, gracias. Mira, entra ahora y mira a ver. Bueno, voy a entrar ahora. Ahora sí. Ahora me sí. sale para agregar entrega de conducción del corazón, pero no me sale la de respiratorio. Bueno, la de respiratorio, ahí que no te salga, ahí sí hay que mirar porque a todos les sale la de respiratorio. Porque A mí no me sale, profe. Por eso, tienes que buscarla en la unidad de respiratorio. Mínimo estás en la unidad de cardiovascular. No, porque me tiene que salir como tarea apenas que usted Sí, ha puesto. pero colócate en la unidad de respiratorio, a ver, de repente no te sale. Si entras a la unidad, de repente sí te sale. ¿Y dónde me meto? Área personal. Arriba dice bienvenida, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio. O sea que nunca has navegado por cada unidad donde están los materiales. He navegado, sino que entonces, yo ahí están tengo los materiales. diapositivas. Ahí están los materiales de estudio y todo. Entonces, ¿Y entonces dónde sale el sistema respiratorio, en la unidad esa es una unidad que es la que... ya me salió. Para editar la entrega. Sí, ya. ¿Ves? Ya me salió. Eso, entonces todas la tienen habilitada para entregarla hasta el 3 de junio. Bueno, profe, gracias. ¿Alguien más tiene algún problema? Profe, no sé si me escuchó ahorita, Sí, pero le dije te que escuché. había estado en la clase. Yo Listo, te profe, escuché. gracias.
María Paulina Palacio. Sí, señor. Listo. Bueno, Cera Castillo, Paul. Presente, profesor. Ok, que ahorita no estabas. Tenemos a Payares Torres, que también está por acá. Sarmiento Olivares Noreimis. Bueno, vamos a mirar. Sarmiento Olivares Noreimis. Vamos a buscar. Presente, profesor, aquí estoy. Ok, ya te veo, Noreimis. Ya te iba a dejar la falla. La semana pasada no te conectaste. Sí, es que me tocó mudarme de casa y hasta ahora me tengo internet. Vale. Vilaró Campo. Presente. Estoy con esto. Vamos a guardar nuestras fallas. Hoy, al final todos estuvieron conectados. Bueno, entonces regresamos. ¿Hay preguntas o algo? No, profe, todo claro. Bueno, listo. Entonces yo sin embargo voy a estar conectado, voy a seguir conectado. Vamos a ir trabajando en el mapa conceptual, que todavía quedan allí hora y media de clase y podrían trabajarle a ese mapa para que vayan adelantando. Cosa que entonces no le quite tiempo de otras asignaturas y de otros trabajos que también yo sé que tienen que hacer. Porque sé que han tenido bastantes cosas que hacer y tienen bastantes cosas que hacer. Entonces vamos dándole cualquier cosa. Estoy aquí conectado. Me avisan. Listo, profe. Vale, profe, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bye. Listo, profe. Gracias. Listo.
Profesor, Cuéntame. Hola, hola. profe, yo le había escrito por el chat de Teams porque mi grupo tenía una duda respecto a la exposición de los temas a tratar para ver si nos podía orientar. Pero usted no, creo que no ha visto el mensaje en el chat. Ajá, cuéntame. ¿Qué escribiste? Ya voy a mirar. ¿Escribiste desde el campo en cada tema? Sí, yo le escribí ayer, antes de ayer. Ajá. Bueno, y entonces, cuéntame. Pero dime, ya que estamos aquí hablando. Me dices que ibas a hablar de la función. Ya, déjeme anotar. Función. Pero dime. ¿Cómo?